Y seguimos hablando de historias y algunos consejos para comenzar a escribir. En esta entrega te voy a hablar de varias películas que se basan en un cuento, de las diferentes versiones que en torno a esta historia se han hecho, para que puedas mirarlas y darte una idea de su estructura. Puedes leerme y escribirme en @ABC de letras. Soy Verónica Torres. ¿Me sigues? ¡Vámonos! Si te gustan las películas, las historias y escribir, esta entrega te encantará. Veamos, ¿conoces la historia de Peter Pan? En realidad, este no es un cuento como tal, es una obra de teatro de origen que fue escrita en 1904 por el escocés James Matthew Barrie. Su nombre de origen es Peter Pan y Wendy. Aquí se habla de la historia de un país muy peculiar, el país de Nunca Jamás, de piratas y del Capitán Garfield, ese personaje entrañable, amado tanto por niños como por adultos y claro está, también por el cocodrilo. Ahí te va un breve resumen de esta historia por si no la has podido leer. La historia se sitúa en Londres, en casa de la familia Darling. Wendy es la hermana mayor de Keanu y Michelle y les cuenta historias para dormir. La historia favorita es sobre Peter Pan y Campanita, en un país donde nadie, absolutamente nadie crece y se puede jugar y divertirse por siempre. Imagínate. En un punto determinado en la vida de estos hermanitos, la ficción entra por la ventana y Campanita se asoma acompañada de Peter Pan. Invitan a los hermanos a visitar el país de los niños perdidos y aquí comienza la historia. No te voy a spoilear, tienes que leerlo. En torno a este relato están diferentes versiones que se han llevado a la pantalla grande desde 1924, con una adaptación en cine mudo del libro de G.M. Barrie. Aquí el dato curioso es que fue una actriz la que representó a Peter. Luego vinieron versiones como la de 1953, la de 1991 con el nombre Hook, donde Pan es un abogado absorto en el trabajo, que ya ha olvidado su infancia. Sus hijos son secuestrados por el Capitán Garfield, nada más y nada menos. En 2002, con el nombre de Peter Pan en Regreso al País de Nunca Jamás, Disney lleva a la pantalla una versión con más cambios. Aquí Wendy es madre de una pequeña llamada Jane, que no cree en cuentos de hadas. También aquí, el villano de la historia la secuestra y emprende una aventura sin igual. Peter Pan, la gran aventura, de 2003, es una historia con un giro, ya que Peter Pan adora los relatos de Wendy y viaja desde su país de los niños para escucharlos. Descubriendo Nunca Jamás en 2004, válgame, ¿cuántas versiones hay de una misma historia? Y eso es precisamente lo que quiero que veas, de qué forma se puede jugar con un mismo relato, dependiendo de quién lo cuente, en qué momento empieza o en qué momento acaba. Bueno, decíamos que en el 2004 sacaron esta otra versión basada en la vida y obra de G.M. Barrie, el autor de Peter Pan. Ahí puedes entender qué llevó al autor a la creación de este famoso personaje y cómo surgió la historia. Una versión más, la del 2015, con el nombre Pan, Viaje a Nunca Jamás, cuenta una precuela de la historia. Un Peter Pan de 12 años que está en un orfanato de Londres en plena Segunda Guerra Mundial. El terrible Barba Negra es un pirata que esclaviza a niños, un Garfio muy diferente con sus 2 manos. Hay una versión irlandesa, de animación incluso, que se centra en las fiestas preparadas por los Pieles Rojas en el país de Nunca Jamás. Esta se llama Peter Pan, The Quest for the Never Book. Y las versiones continúan y continúan. Érase una vez, de 2020, es una cinta que nos cuenta la forma en que fueron creados tanto Peter Pan como Alicia. Sí, Alicia, la del País de las Maravillas. Aquí, en este relato, tanto Alicia como Peter son hermanos. ¿Qué tal? En 2022, con el nombre de Peter Pan y Wendy, el live action o de acción real es la historia de una niña que se enfrenta a sus papás, pues quieren que estudie en un internado.
Wendy escapa y se va con sus hermanos. ¿A dónde crees? Sí, claro, al país de nunca jamás. Lo que quiero que veas son los diferentes giros que una historia puede tener. Cómo y de qué forma hay variaciones sobre un mismo tema. Y estas cambian si la narra Wendy o la narra Pan, quizás si la narran los hermanitos, si estos son grandes o no. Me encantaría, ¿sabes qué? Que a partir de todo esto que te he contado, te pusieras a jugar con la historia, manteniendo siempre a los personajes principales, como son Wendy, Pan, los hermanos, Garfio y los niños perdidos, así como el país de nunca jamás. Me encantaría, te digo, que jugaras con los diferentes elementos y me contaras otra versión, tu versión. Quiero leer tus primeros pasos en la escritura. La idea más original tendrá un premio. Vamos, escríbeme en Instagram en @abcdeletras. Por cierto, ¿ya me sigues? Si no lo haces, corre a hacerlo porque necesito leerte, saber que me escuchas y enviarte a lo mejor por ahí uno que otro saludo. Quiero leer esa nueva versión de Peter Pan, esa tu versión. Soy Verónica Torres y aquí te acompaño semana a semana con los mejores tips para empezar a escribir. Hasta la próxima.